Amén y amén. Hace 15 días hablábamos de cómo fue el nacimiento o el surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Decíamos, haciendo una pequeña recapitulación, decíamos que luego de la persecución en contra de los cristianos, el emperador Constantino, luego de su conversión, detiene la persecución de los cristianos allá por el año 313 con el Edicto de Milán, también conocido como el Edicto de la Tolerancia. Aunque este emperador aparentemente se había convertido, como muchos cristianos hoy en día, dicen que se han convertido, pero no se han convertido. El emperador Constantino aparentemente se había convertido, pero no de una manera genuina o real, sino que de una manera ambigua. Porque este emperador se negó a adoptar por completo la fe cristiana y continuó con muchas de sus creencias paganas, con muchas de sus prácticas paganas. Aún rendía culto a sus dioses o a dioses paganos. Por eso y por esto es que la iglesia cristiana que Constantino promovió era un mix, era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Hablábamos también hace 15 días acerca de ciertas doctrinas o enseñanzas que la Iglesia Católica enseña a sus fieles, que ellos practican hasta el día de hoy, entre las cuales podemos mencionar la que decíamos que es uno de los principales ataques para con nosotros, es con respecto a la Biblia y los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, que ellos aducen que nosotros no los tenemos y que ellos sí, como sea. Ya explicamos eso en la predicación, la enseñanza anterior. Hablábamos también de otra enseñanza que ellos tienen y que ellos predican hasta el día de hoy, que es la oración a María. Hablábamos también acerca del bautismo de infantes. Y decíamos porque nosotros no bautizamos infantes y porque nosotros los presentamos en lugar de bautizarlos. Hablábamos también acerca de la transubstanciación. Hablábamos también acerca de que el Papa es el vicario, el sustituto de Cristo en la tierra. Hablábamos del significado también de la Cuaresma. Hoy, continuando con el estudio, diremos que otra de la enseñanza o de las enseñanzas que muchos de nosotros también tenemos dudas o ha causado controversia en muchas personas a lo largo del mundo es la enseñanza que tienen ellos acerca de los santos. ¿Qué o quiénes son los santos? Debemos adorar a los santos. Debemos ponerle velita a los santos. Debemos pedirle a los santos. ¿Pueden los santos hacer milagros? ¿Pueden los santos redimirnos de nuestros pecados? ¿Pueden los santos o están los santos más cerca de Dios de lo que estoy yo? ¿Qué es la palabra santa? Sé que todas esas dudas y todas esas inquietudes nosotros quizás las tenemos en la mente, pero hermanos, ahí arriba estamos con los versículos, ¿verdad? ¿Ready? Yes, gracias. Ok, bastaría con leer Éxodo 24 al 5 para contestar esta pregunta. Y ahí sí, vamos para casa. Éxodo 24 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está bien claro en la Escritura, hermanos. Sin embargo, para la Iglesia Católica, cualquier papa, cualquier monja, cualquier sacerdote que haya vivido una vida piadosa, que haya ayudado a los pobres o que haya sufrido como un mártir, puede ser elevado al rango de santo. Y esto no es algo que yo me haya inventado o que la religión evangélica, como ellos dicen, se haya inventado, sino es más bien algo que está de acuerdo con su teología, con su enseñanza. La Iglesia Católica enseña a los feligreses
Hoy tenemos al primer santo o beato canonizado. A Óscar Arnulfo Romero lo van a canonizar en octubre del año 2018. ¿Y por qué es un mártir? Bueno, fue asesinado antes del periodo de la guerra, ya por los años 80. Se le atribuye que él fue un mártir, se le atribuye que murió en defensa de los pobres, se le atribuye que él ayudó a los pobres, y hay diferentes pensamientos en cuanto a si es verdad o no, y eso es lo que a mí eso no me voy a meter ahí ahorita, pero a él se le atribuye un milagro. Y eso no lo estoy inventando yo, es una noticia que está en los diarios de El Salvador, en cualquier lugar que usted quiera buscarlo, lo va a encontrar. A él se le atribuye la sanidad de una mujer embarazada, en la cual pues iba a perder su hijo, estaba grave ella, probablemente ella iba a morir y el niño también iba a morir. Dice que ella empezó a orarle al santo Romero, al beato Romero, al padre Romero, y el padrecito Romero le contestó el milagro, y los dos viven y tienen una vida saludable. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al griego, la palabra santo en el griego original significa separado de, apartado de. Entonces, la Biblia y Pablo, y como ya vamos a ver en un versículo, Pablo llama santos a los miembros de la iglesia. Usted se va a la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Pablo siempre le llama santos a los que están en la iglesia. La palabra santo significa ser apartado, lo que implica que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que creemos en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos sido apartados delante de Dios. Nuestra posición ha cambiado. Ya no estamos en condenación, hoy estamos en salvación. Antes éramos criaturas, hoy somos. La posición del creyente cambia. Entonces, la palabra siempre que hace referencia a los santos está hablando de los escogidos de Dios. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La Biblia no enseña en ninguna parte de la Escritura que debemos orarle a otra persona que no sea Dios. Jesús siempre que oró, y vaya que Jesús es un gran ejemplo de oración, siempre que Jesús oró lo hizo a su Padre. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:16 que a nadie más debemos pedirle sino solamente a Dios que nos escucha. Y la Biblia también dice que hay imágenes que teniendo oído no oyen y que teniendo boca no hablan. Lo mismo son los santos. Ellos no lo escuchan. Ellos no tienen poderes. Ellos no les contestan. Ellos no bendicen. El único que tiene la potestad para escuchar, para bendecir, para salvar es Dios. Por eso Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿dónde? Al trono de la gracia. ¿Y quién está en el trono de la gracia? Dios. La Biblia no enseña en ninguna parte que debemos adorar a otra persona que no sea Dios, que debemos orar a otra persona que no sea Dios, que debemos suplicar a otra persona que no sea Dios. Por lo tanto, a pesar de que por años hemos escuchado eso, debemos tener claro que la Biblia, y si no me cree a mí, hermano, como yo les digo a los hermanos cuando siempre que predico, si no me cree a mí, y si usted tiene familiares que son pastores, como por ejemplo hermana Digna, que tiene un tío que es pastor, y si usted conoce pastores en otro lado, pregúntele si yo estoy aquí, pregúntele si la religión está aquí, pregúntele, hermano, pero no se quede con la duda, porque no es una cuestión mía. La Biblia enseña que Dios
que todo hombre a partir de Adán, todos nacimos en pecado. Por lo tanto, todos los santos, aunque sean canonizados, aunque sean elevados al rango más alto, y aunque la iglesia predique que se debe orar, que se debe adorar, son pecadores o fueron pecadores al igual que nosotros. El único santo se llama Dios. Por años hemos escuchado noticias que a nosotros nos ponen a pensar. Como por ejemplo, imágenes de la Virgen que lloran sangre. De cómo la Virgen se aparece por diferentes lugares y a diferentes personas. Y una de las historias más famosas es la de la Virgencita María, como ellos dicen, la Virgencita María con el indio Juan Diego allá en el Cerro del Tepeyac. Yo no ataco a María, porque como siempre les he dicho, a mí no me gustaría que ofendan a mi mamá. Por eso hay que respetar, porque es la mamá de mi Señor. Pero de eso a venerar son dos cosas bien diferentes. La pregunta es, ¿son las apariciones de María mensajes de Dios? Porque, aunque muchas personas afirman, las entrevistas, los medios de televisión, porque aunque muchas personas afirman haber visto de una manera sobrenatural a María, así también hay que tener cuidado, porque son muchos los farsantes que afirman haber visto algo sobrenatural con el fin de utilizarlo para su propio beneficio. O sea, de tener mucho cuidado. Pero ¿a qué quiero llegar? Aunque estas apariciones aparezcan auténticas, nadie tiene un video. Nadie tiene una prueba irrefutable. Aunque las apariciones aparezcan auténticas, no significan ni nos garantizan que son un mensaje que proviene de Dios. Porque como acabamos de oír o de leer, si aunque un ángel del cielo, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Esa es la palabra anatema. Pero hasta el día de hoy nadie puede tener pruebas genuinas o pruebas irrefutables de sus apariciones, como lo que sucede con los extraterrestres. ¿Por qué nadie tiene una prueba de un extraterrestre? ¿Por qué nadie tiene un video? Mira, aquí va bajando el tío. ¿Por qué nadie tiene una prueba, pues? ¿Usted cree que no sería famoso alguien teniendo una prueba así? No, hermano, todos quisieran tener esa prueba, todos quisieran verlo, todos quisieran constatarlo, todos quisieran información acerca de eso. Pero no hay nada de eso, porque no hay nada, ninguna garantía. Incluso, hermanos, ni la misma Iglesia Católica puede en muchos de los casos asegurar que estos hechos sean reales. Ellos empiezan enviando a una persona para que vaya a investigar, para confirmar algo. Ellos mismos tienen un proceso. Porque no pueden asegurar que son cosas reales o hechos reales. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, aquí es donde está la advertencia para los creyentes. La Biblia nos enseña que el diablo y sus demonios se disfrazan como ángeles. ¿De qué dice la Escritura? De luz. Por eso 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el mismo diablos, se disfraza como ángel de luz. La palabra diablo en el original significa mentiroso, calumniador, difamador, suplantador. Él es el padre de la mentira. Y el trabajo de Satanás es todos los días apartar al creyente de la verdad. Y todos los días apartar a aquel que no conoce de Cristo, apartarlo de la verdad. Por lo tanto, hermano, ¿qué debemos creer? Debemos creer lo que su palabra nos enseña. Sola Escritura. Y debemos delimitar, porque dentro de la iglesia cristiana evangélica también salen muchos hermanos. Tuve una visión y el Señor me dijo que me diera $1000 cada uno. Ya la hice. Así llegan los pastores.
¿Predicando qué? Un evangelio diferente. ¿Por qué un evangelio diferente? Porque dejan de lado la Biblia y empiezan a hablar de sus experiencias personales. Y ahí es el problema. Por lo tanto, debemos creer no en ideas, ni en visiones, ni en mensajes o apariciones extra bíblicas, sino solamente en la palabra del Señor. Otra de las doctrinas o enseñanzas equivocadas que la Iglesia Católica enseña es que la Iglesia, fíjese bien, puede perdonar pecados a través del sacramento de la penitencia e indulgencia. ¿Qué me está burlando? Si uno penite, la gente se va de rodillas literalmente, porque creen que a través de eso pueden obtener un tipo de salvación. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación, según su propio Catecismo Católico número 1422, dice en cuanto a esto lo siguiente: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. O sea, la penitencia hace que Dios me perdone, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Luego dice, ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Mientras la penitencia es una cosa y las indulgencias son otra cosa. Las indulgencias es vender un favor, vender una salvación, que era lo que hacía Juan Tetzel cuando Martín Lutero lo vio allá en Alemania. Mientras que de las indulgencias, según el numeral 1471 de su catecismo, dice lo siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que es infiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, fíjese bien, lo que le dije al principio, que no me importa, pero lo que dije ahorita, por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La iglesia distribuye la redención, la iglesia hace que encuentren algún tipo de perdón. Por indulgencia entendemos ser indulgente o también conceder, es decir, la iglesia le concede al hermano el favor, la autorización de la salvación. La pregunta es, ¿enseña la Biblia que la salvación puede ser conseguida a través de una penitencia? ¿Enseña la Biblia que la salvación puede ser obtenida a través de una o de la compra de una indulgencia? La respuesta categóricamente es no. La Biblia enseña, por el contrario, que el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados, hermano, aún así usted ha matado a alguien, aún así usted le ha sido infiel a su esposa o a su esposo, aún así usted esté enemistado con alguien, aún así usted se haya robado la mayor cantidad de dinero en la historia, no importa lo que usted haya hecho, solamente Jesús tiene el poder, la potestad, la autoridad, la soberanía en el cielo y fuera de la tierra y fuera de la tierra, de perdonar los pecados de los hombres que se arrepientan y que le busquen y que quieran de verdad seguirle. Solamente Dios tiene el poder. Por eso la Biblia dice en Juan 1:29 que el día siguiente, dice, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Que quita el pecado. Juan lo tenía clarito.
Si era bien sencillo. Pero como son muchos los versículos que hablan acerca del perdón, que solo podemos obtener a través de Jesús, aquí le doy otro. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, ¿como quién? Como Él está en luz. ¿Anda usted en luz? ¿Está caminando usted como Dios quiere que camine? ¿O Él anda en luz y usted en tinieblas? Porque hay una unidad. Ahí hay un sometimiento. Pero si andamos, si yo ando en luz, ¿como quién? Como Él. En Él no hay oscuridad. Él es la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué dice? De todo pecado. Hermanos, quiero que esto quede bien claro. No hay nada que pueda perdonar sus pecados. No hay nadie que pueda perdonar sus pecados. No hay obra ni nada que usted pueda hacer para alcanzar o ganar un tipo de salvación o un tipo de favor de Dios. Todas las religiones en el mundo, no hay una que no enseñe que a través de las obras usted no es salvo. Los musulmanes, la secta de los testigos, la secta de los mormones, el catolicismo romano. No hay religión en el mundo que le diga a usted que tiene que hacer buenas obras también para alcanzar la salvación. No basta la fe. Pero ¿qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más clarito. El agua. La Biblia deja bien claro que el perdón es una obra soberana de Dios, que la salvación es una obra soberana de Dios, efectuada a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Una de las doctrinas que muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida ha sido la de la existencia del purgatorio. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Todos hemos escuchado acerca del purgatorio. De acuerdo con la enciclopedia católica, el purgatorio, o sea, usted se va a una enciclopedia de ellos, no algo secular, no algo nuestro. Usted se va a la enciclopedia de ellos y dice que el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran, dejando esta vida en la gracia de Dios, todavía no se encuentran enteramente libres de pecados. ¿Se bien? O no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Es decir, que morimos y todavía no nos alcanzó lo que Cristo hizo. Y tenemos que ir a pagar, aunque sea un año, o unos cuantos años, por decirlo así, o un tiempo determinado, por los pecados que Dios nos pagó, que Cristo nos pagó. Eso es lo que está diciendo básicamente. Para resumir, el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana del creyente después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante su vida. Pero si como creyentes o como cristianos, si creemos, fíjense bien, si nosotros creemos que todavía debemos sufrir algún tipo de castigo por nuestros pecados o por algunos pecados, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Eso estamos diciendo. Que no, que el sacrificio de Cristo fue a medias, porque este pecado no me lo
cuando yo tengo que irlo a pagar. La pregunta es, ¿respalda la Biblia el purgatorio? ¿Respalda la Biblia la existencia del purgatorio? La respuesta otra vez es no. Por el contrario, la Biblia, en vez de apoyar esta doctrina, nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados de una vez y para siempre, pagando por todos de una vez y para siempre. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo pagó por todos, fíjese bien, agreguémosle algo más. De una vez y para siempre. Por eso primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjense bien, vayamos despacio. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hermano, no hay un lugar intermedio. No hay un lugar intermedio donde nosotros vayamos a ir a purificarnos o a limpiarnos de algún pecado que no hayamos pagado. No hay lugar intermedio. Hermano, la Biblia claramente habla de dos lugares: el infierno y el cielo. Y si no quiere leer la Biblia, vea la historia de Lázaro, que está dando no sé en qué canal, pero la están dando. Dicen que está pegada a la Biblia. Yo no tengo tiempo para verla, pero usted la puede ver y está pegada a la Biblia. Vea. Pero la Biblia es lo más importante. Lea su Biblia. En la historia del rico y Lázaro vemos que solo hay dos lugares. El rico muere y va al Hades o al infierno. Y el pobre, lleno de llagas, que comía las migajas que caían de la mesa del rico, fue al seno de Abraham, al cielo. Solo hay dos lugares. No hay lugar intermedio. Y eso mismo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué dice? Que mueran una sola vez. ¿Y después qué? Y después de esto, el juicio. Hermanos, no hay más. Sin Cristo, con Cristo. No hay más. Eso es lo que enseña la Biblia. Otra enseñanza que millones de personas practican día a día, es el hacer la señal de la cruz o el persignarse. Por esta deben los creyentes persignarse. Debemos entender más que todo el origen de esta enseñanza. Es una enseñanza o costumbre católica que inició allá por los años 160 al 220 a.C. con Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, quien escribió lo siguiente para que tengamos una idea. En todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al poner nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender las velas, al acostarnos, al sentarnos, al levantarnos, al jugar el partido de fútbol. ¿Qué hacen todos los jugadores de fútbol? Todos. Sea cual sea la tarea en la que nos ocupemos, marquemos nuestras frentes con el signo de la cruz. Esto fue lo que Tertuliano dijo, escribió muchos años atrás. En sus inicios se cree que solo se trataba de una señal en la frente, pero a lo largo del tiempo terminó siendo una señal que se hace en la mayoría del cuerpo, es decir, en el pecho y en la frente. No sé en qué año cambió esta práctica, ni voy a averiguarlo. Pero es fácil ver cómo personas hacen esta señal día a día, antes de acostarse, antes de comer, al entrar al partido, al salir del partido, al ir para allá,
al ir para acá, la pregunta es, ¿apoya esta enseñanza la Biblia? La Biblia no apoya esta enseñanza. La Biblia no respalda esta práctica. Es más, no dice nada al respecto. No dice que debemos hacerlo. Y si no está en la Biblia, no debemos hacerlo. No es bíblico. No es una enseñanza. Si como creyentes la Biblia es nuestro manual de moral, de fe y de conducta, nosotros debemos enseñar, nosotros debemos hacer, nosotros debemos aprender lo que su palabra nos enseña. Por eso la Biblia nos recuerda en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2: y no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es bien fácil. Usted se va a la Biblia. En la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, la predicación era la Biblia. ¿Alguien sabe cuál era la predicación? Cristo vino a la tierra, Cristo murió y Cristo resucitó. Esa es la predicación. Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó con poder para darnos salvación, como comprobación de que lo que predicaba. A lo largo del tiempo, como usted puede ver, la gente, el hombre, agrega, quita, pone, cambia la enseñanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Ahí es donde nosotros tenemos que saber discernir. Ahí es donde nosotros tenemos que saber si el que está enfrente está hablando de parte de Dios. Para terminar, diré lo siguiente. Aunque hay mucho que estudiar con respecto a la religión católica, luego de 17 páginas de sermón, en 2 días diferentes, mi intención no ha sido abarcar cada una de sus enseñanzas, sino aclarar algunas de las que causan más controversia o las más comunes, aunque ellos nos llamen los separados, los ignorantes, los protestantes, los luteranos. Así le decía siempre la abuelita de mi esposa ahí: vienen los luteranos, vámonos para adentro, que nos van a hablar. Hay un dicho entre ellos que dice: católico ignorante, seguro protestante. Así que mi intención ha sido que ustedes sepan en lo que creen, que ustedes sepan que enseña la Biblia en cuanto a todo ese tipo de enseñanza, para que podamos contrarrestar cuando sea necesario, para que podamos refutar cuando sea necesario. Debemos, hermanos, al estudiar estas sectas y religiones, debemos darle gracias a Dios, porque un día Él tuvo misericordia de nosotros, nos escogió, nos santificó, nos apartó, nos quitó el velo que teníamos que no nos permitía verle, y hoy estamos o creemos en la verdad, porque no hay nada en el mundo que pueda liberar al hombre, solamente su palabra, solamente el conocimiento del único Dios santo. Por eso la Biblia dice en Juan 8, 31 al 32: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios
Vamos